Hoy damos inicio al cuarto conversatorio por acá en Tejutla, San Marcos, con una frase que hiciera el célebre don Saturnino Díaz: con el corazón en la mano, decía él, cada vez que se iba a dirigir al público. Hoy iniciamos con esta frase muy especial. Decíamos una feliz tarde para cada uno de los presentes. Contamos ya con la presencia de nuestro historiador del proyecto 400 años, licenciado José Campoyo. Se encuentra también el arqueólogo Guillermo Alfaro, y hoy precisamente se encuentra un tejutleco, pues de nacimiento, un tejutleco que nos va a transportar por una época maravillosa. Nos referimos a don Juan Estanislao Castro López. Así es, ¿verdad? A quien le damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a empezar a buscar en el pasado y transportarnos a una época maravillosa como lo es la tierra de tintoreros, la época de los cueros, la época de los cortiempes. Así que bienvenido, Juanito, puede tomar su lugar. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos el día de hoy a señor Elmita Castro, que es una de las fieles seguidoras de la tradición del cuidado de la hermosa flor de begonia, ¿verdad? La begonia, que es la flor del municipio. Entra uno a la casa de doña Elmita y ahí lo reciben a uno las flores, que es una tradición de su estimada y querida madrecita, doña Olguita. Damos la bienvenida a nuestros invitados también. El día de hoy contamos con la grata presencia de Rodrigo Chu, quien es precisamente miembro del grupo gestor y quien es también guía de turistas y quien tiene a su cargo el rancho Tío Nando por acá en Tejutla, San Marcos. La licenciada Elsa, que está con nosotros también del grupo gestor, que agradecemos, no se ha perdido ningún conversatorio. Por ahí está. También tenemos a personas tejutlecas que están el día de hoy con nosotros. Mónica Juárez, muchísimas gracias por acompañarnos. También su acompañante el día de hoy, muchas gracias. Les vamos a conocer más adelante. Nechita, que ha estado con nosotros, cariñosamente le llamamos así. Y precisamente también dos tejutlecos que han estado a la par. Me refiero a Vilda del Carrillo y su apreciable esposa, oriunda de San Pedro, pero ya es tejutleca. Le encanta la historia de Tejutla y agradecemos a nuestra estimada licenciada Rose Carrillo, que el día de hoy nos recibe por acá en este House La Villa. A los que están en casita y están por terminar de ver lo que es el partido de Brasil, pues los invitamos para que se vengan, ¿verdad? Y vengan a disfrutar un ratito acá. No sé si la derrota o la ganancia de Brasil todavía, pero por acá estamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A usted que está en casita, sea bienvenido. Iniciamos con el arqueólogo Guillermo Alfaro, que nos tiene datos muy importantes. Disfrute usted de este evento. Si tiene dudas y preguntas, las puede hacer al terminar la intervención de nuestros invitados el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos presencialmente a quienes están acá en Steakhouse La Villa, y muchas gracias a quienes nos están siguiendo por la transmisión de Estéreo Begonia, que pues son un montón de usuarios. Creo que cada vez se han ido sumando más quienes miran la transmisión en directo, quienes la ven después, y pues que eso nos ayuda mucho a que el objetivo de este proyecto tenga razón de ser, que es la razón de ser de llegar a la mayor cantidad de personas tejutlecas y de personas interesadas en la historia de San Marcos y de Tejutla. Esto, pues, la ventaja del Facebook es que nos deja trascender fronteras, las fronteras municipales en inicio y las fronteras del país luego, y pues eso es algo que a nosotros nos llena de alegría, y porque entonces lo que estamos compartiendo aquí se vuelve algo para todos. Este conversatorio tomó el nombre de Tierra de Tintoreros como una parte de la tradición oral de Tejutla, que así fue llamada en alguno de los momentos de su historia. Ya lo vamos a platicar pues más abiertamente. Y el primer punto con esto de la Tierra de Tintoreros, para pues quienes no somos de acá, era iniciar por tratar de
definir nosotros mismos o definir para nosotros mismos qué es un tintorero. Y partimos entonces del oficio de la tintorería. Pero el oficio de la tintorería tiene muchas otras ramas previas antes de llegar propiamente al hecho de entintar una pieza. Vamos a hablar en este caso de la tintorería o del entintado de textiles o de materiales de fibras de origen vegetal, animal, que son las que se tenían en esta zona, en la región, desde la época del curato de Tejutla y posteriormente. Y vamos a dejar un poquito de lado lo que corresponde a tintes para cerámica, por ejemplo, o los tintes para arte mural. Estas cosas, pues no, creo que no serán lo que tocaremos hoy. Y dentro de este ejercicio, entonces, lo primero que teníamos que hacer era definir qué es un tintorero, qué es un tinte. Y de esa cuenta, a través de los textos de la licenciada, ¿cómo se me era el nombre? Ana Roquero, que escribe un texto que se llama Colores y Colorantes de América. Ella nos explica acá, voy a permitirme leer, que dice que es el tinte. El tinte puede ser una mezcla de tinte con mordiente, de tintes de tinta y de tintes por fotooxidación o por combinación de sales de hierro, que se conocen como taninos, como el vino, por ejemplo. El tinte, teñir, consiste en transferir un colorante a una fibra o soporte a través de una media acuosa o un medio acuoso. La primera cualidad indispensable que caracteriza a las materias tintorias es, por tanto, la de ser hidrosolubles, o sea, que se puedan disolver en el agua. Incluso en el caso excepcional del añil, cuyo principal colorante, la indigotina, no lo es en su estado habitual, se ha de someter transitoriamente a su forma soluble para que pueda ser aplicado como tinte. El procedimiento común para extraer de forma artesanal el colorante de la planta o animal que lo contiene, excluidas siempre las indigoides, es la decocción de la materia prima durante un tiempo variable, generalmente no inferior a 1 hora, y los tintoreros aztecas tomaban del arbusto que se llama ezoatl, o Micovia sp, las hojas para hacer un color colorado, valga la redundancia, muy fino, haciéndola servir mucho. Y para el color amarillo, en el fuego hacían hervir a borbotones el color Zacatlashcali, Cuscata americana. La segunda propiedad de los colorantes ha de ser el poseer una afinidad en mayor o menor grado hacia las fibras textiles u otros soportes de similar constitución para ser absorbidos por estos. Esta afinidad se da de forma absoluta en unas pocas tintes denominados directos o sustantivos, los que contienen algunos líquenes, el hoyuelo de la nuez, por ejemplo, y que son teñidos en la fibra directamente. En general, no obstante, para que el tinte quede fijado a un soporte de forma permanente, es preciso recurrir a agentes intermedios que se conocen como mordientes. Los indigoides y los taninos requieren procedimientos específicos que se tratan separadamente. Para cerrar este texto dice que los mordientes tienen como función modificar la estructura molecular de las fibras de modo que las moléculas de tinte puedan incorporarse a ella formando nuevos enlaces con carácter irreversible. Esto es para que no destiña. A diferencia de los tintes químicos actuales que únicamente lavamos la ropa o la remojamos en el tinte, en estos procedimientos previos, cuando se hablaba de los mordientes, también se hablaba de que había que cocer el sustrato del tinte el sustrato o el material vegetal o animal que iba a recibir el tinte. Por aquí en uno de los extremos donde tenemos el banner de Tejutla 400 años he dejado 2 piezas artesanales colocadas y estas 2 piezas están teñidas con tintes que no destiñen, valga la redundancia, específicamente la faja que está en el morral de Comeitancillo y los 2 quetzalitos que están sobre
o más bien en la imagen del otro morral que es de Solola. Estos son tintes pues que ya no son de origen natural, pero que todavía están siendo trabajados de la misma manera, con fibras que están siendo sometidas a mordientes para que puedan fijarse. Esto entonces como un concepto. Hoy lo que vamos a hacer es platicar como tal, como un conservatorio, oígame, conversatorio, para que pues entre todos podamos ir aprendiendo estos tintes. Seguro que por ahí nos vamos a ir pues enredando un poco más en esta parte, y también para que aprendamos de los sustratos previos al tinte o de los sustratos que podían servir para cualquier tipo de confección de prendas de vestir, confección de elementos como los morrales, las bolsas, por ejemplo, y confección de artículos de cuero, que es lo que pues creo que nos va a centrar la mayor parte de la atención en esta tarde. Entonces, esto como una introducción. Muchas gracias y cedo la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Bastante interesante lo que Guille nos ha compartido en esta tarde. De verdad es importante conocer por qué es tierra de tintoreros, cuál era ese proceso y en qué lo podemos observar. Otra de las trabajos que se ha realizado acá en Tejutla tradicionalmente ha sido también el curtido de cueros y el repujado de los mismos, de las que ya hemos encontrado algunos ejemplos bastante elegantes de encuadernaciones tejutlecas. Entonces, toda esta información nos va a ir proporcionando más nombres de artesanos locales para consignarlos también en el libro, vale la pena. El doctor Alfaro, tío de Guille, tío bisabuelo creo que es, ¿verdad? Más o menos, que era el cronista de la ciudad de San Marcos en los años 70 y 80, cuando consigna un libro que se llamó o se llama San Marcos de antaño, deja constancia también de las artes y oficios que se hacían en San Marcos en tiempos pasados. Creo que vale la pena también en Tejutla. Yo, aparte de tintoreros, lo que he encontrado bastante son los violinistas, tanto fabricantes de violines como músicos que ejecutaban el arte del violín en música, tales como don Audato Maldonado, que era tejutleco, y los señores Solórzano, que después bajan a San Marcos y estando ya en San Marcos instalados, tienen no solo su destacada trayectoria musical, sino también su trayectoria política, pero son oriundos de Tejutla. Entonces, todo esto lo podemos ir verificando ya con datos exactos y para ampliar toda esta información. Les quiero comentar también que por 7 años consecutivos, me acuerdo que Guille y el maestro Eric fueron los que me invitaron a escribir para la revista universitaria académica que se llama Proyección Científica. Es una revista de las pocas que están indexadas a nivel nacional y pues cada quien hemos hecho nuestro aporte en cuanto a nuestras investigaciones académicas y para este año me han vuelto a invitar nuevamente, ya son 7 años consecutivos y este año me han pedido que hable de Tejutla. Entonces, con todos los datos que estamos recabando, lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho respeto y cuando ya esté el producto terminado, se los voy a traer a ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Capítulos como estos son los que hacen que Tejutla siempre vaya posicionando de una manera muy, muy especial. Hoy tenemos la grata compañía de Juanito Castro, así le decimos nosotros. Él nos va a decir como le dicen cariñosamente, ¿verdad? Pero es un orgullo, es un honor tener a Juan Castro con nosotros. Yo sé que hay más tejutlecos también que se han dedicado a esto. Por acá estoy viendo que Juanito nos ha traído pues parte de lo que es
las herramientas que utilizaron sus padres a la hora de trabajar en lo que era el curtiembre. Por ahí vinieron algunas pieles también que son muy interesantes, el trabajo que ellos han realizado, pero vamos a dejar a Juanito para que él nos envíe su saludo y pues de manera especial él nos vaya comentando acerca del trabajo. Una plática muy, muy especial para los que están presentes. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, lo podemos hacer. Muchas gracias, Richard. Buena tarde para todos los presentes, para todas las personas que nos miran a través de las diferentes plataformas y en Estéreo Begonia principalmente, ¿verdad? Un saludo muy cordial para todos y un agradecimiento a las personas que están llevando a cabo este trabajo sobre los 400 años de fundación de nuestro pueblo Tejutla. Entonces, en mí recayó pues la responsabilidad, podemos decir, ¿verdad? A través de la invitación que ustedes nos realizaron o que me realizaron, y por lo cual estoy muy agradecido. Pues el ramo al que yo me dediqué fue al curtido de pieles de carnero, cosa que la fui heredando o la heredé de mis padres, pues. Y era el curtido de pieles de carnero. Entonces, les voy a leer parte del procedimiento, ¿verdad? Que se realizaba. También haciendo la aclaración que en los tiempos remotos lo realizaban por medio de la cáscara de los árboles, encino, roble y chingle, que son árboles de nuestros terrenos, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya vino parte de material químico como el cromo, después el cromosal, luego ya vino el quebracho. Ahora utilizan un material que se llama mimosa también. Estos químicos son de importación, brasileños, argentinos e italianos. Eso es lo que ya el mercado nos presenta en estos momentos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar del curtido artesanal, ¿verdad? Como muy bien dice. Entonces, este trabajo se iniciaba con la compra de las aleas, que es la piel de carnero con pelo, ¿verdad? Se llama salea cuando es quitada del animal, y a través de los trabajos va cambiando nombres. Entonces, la salea es cuando la piel tiene lana. Luego se empezaba con los trabajos a limpiar la parte por donde estaba el cuerpo del animal. Seguido se le aplica la cal y se deja en reposo como unos de 10 a 12 horas más o menos. Al siguiente día ya es de quitarle la lana, apoyado en un caballete se llama caballete, que era una parte de madera rojiza, o sea, se parte el árbol y es la mitad, apoyado con unas patas, o sea, una V inversa, ¿no? Que servían de patas. Y para eso se utilizaba un delantal o una gabacha, y con un palo aproximadamente de unos 50 centímetros de largo por unos 3 o 4 centímetros de grueso. Con eso se realizaba para pelar de lana, es lo que se realiza. Digo, era porque hace años que dejé de realizarlo, ¿verdad? En el 2005 yo dejé de realizar eso. Pero es lo que se realiza. Entonces, después ya se llama cuero, porque ya no tiene lana. De salea se transforma el nombre de cuero. Y esto ya se lleva y se introduce en un tanque o en una pila en donde tiene suficiente cal. Entonces se dejaba reposar ahí más o menos de 15 a 16 días, 18 días. Seguido de eso, entonces venía la pelada de cal, que se le llamaba, quitar los residuos de lana que habían quedado en la piel. En ese se regresaba al mismo depósito de cal, y ahí estaba un lapso
10 a 24 horas más o menos, ¿verdad? Entonces ya se llamaba descarnar, lo cual se realizaba con una de estas cuchillas que están por aquí, las cuales son muy afiladas. Es esta una de las cuchillas que servía para descarnar. El descarne es el trabajo de darle forma a la piel, retirar los residuos que no van a ser útiles y quitarle como les digo, darle la forma a la piel. Luego de eso, entonces, ya se depositaban, perdón, porque en un tanque con afrecho, que se ponía a fermentar el afrecho, y entonces ahí se introducían los cueros para rendirlos, le decían. Entonces, al día siguiente se retiraban de la cal, se introducían en el afrecho, entonces ya venía el teje de afrecho, lo cual se realizaba con una cuchilla similar a esta, solo que sin filo. Esas sí no las tengo, no la pude conservar, ¿verdad? Entonces, después de eso, de tejar, entonces se lavaban, desagüe le decimos nosotros, ¿verdad? Era de desaguar por varias veces las pieles, hasta quedar ya limpias. Después de eso, entonces ya venía la curtición, la cual se realizaba. Les estoy hablando de cuando yo lo empecé a hacer con mi papá, quizá en los años de 1980. Entonces, ya se trabajaba con cromo. El cromo es una especie como de azúcar que era de color entre morado y violeta, lo cual después lo retiraron del mercado y entonces ya se vino el cromosal. Es un material de aspecto en polvo, como similar a la encaparina, de color entre verde y celeste, entre verde y azul. Entonces, dependiendo de la cantidad de pieles, se ponía a cocer una proporción, ¿verdad? Para curtir. Esto se realizaba con agua tibia. Y en alguna de las oportunidades, ¿verdad? Que a través del trabajo tuvimos la experiencia de que al aplicar el agua muy caliente, estos se cocían, ya se ponían como chicharrones. Entonces la piel se perdía, pues ya no funcionaba. Seguido a eso, a la curtición, entonces ya venía otra vez desaguarlo, ¿verdad? Muy, muy importante el agua para todo este trabajo. Entonces, ya se realizaba el engrase, lo cual se realizaba con una pinta, ¿verdad? Ahora lo que relacionaba al tema de los tintoreros. Y le decía yo aquí al amigo Guillermo que tintoreros yo lo relacionaba con los textiles, ¿verdad? Entonces, porque ahí era poco lo de teñir, al menos en el trabajo cuando mi papá lo realizaba, era eso. Él utilizaba una añelina de color naranja, un tanto clara, era el color común. Y también se podía sacar en color blanco, ¿verdad? Donde ya solo no se aplicaba ninguna añelina, solo el jabón, que era un jabón vegetal, como le explicaba Guillermo, que se ponía a cocer, se rebanaba y se ponía a cocer el jabón. Entonces, ya con el jabón y con el agua caliente, entonces se realizaba el engrase. De ahí, eso llevaba más o menos un lapso como de 1 hora aproximadamente, en lo que el agua aclaraba, como decía usted, ¿verdad? Entonces, el agua aclaraba y las pieles absorbían el colorante. Entonces, ya cuando el agua quedaba clara, se sacaban y se colgaban para enjutar. Entonces, ya cuando esas pieles se secaban, ya se transforman, ya se le cambia el nombre y se llaman badanas. Entonces, esas badanas se vuelven a remojar y se guardan un término de unas 10, 12 horas. Y después se jalaban, era el término de decirle, ¿verdad? Se jalaban sobre un traeador. El traeador era una base de madera con un como poste más o menos de aproximadamente 1 metro de alto.
Y me imagino que era porque nunca los hicimos, nunca los vi cómo los hicieron, pero porque eso ya permanecían ahí los tralladores, eran de una parte de asadón, como que le quitaban el ojo al asadón y lo volteaban. Entonces, esa herramienta servía para estirar las pieles. Y después ya venía el clavado, ¿verdad? Y se clavaban las pieles, esperando que se secaran. Al secarse, se desclavaban y ya quedaban listas, ¿verdad? Para su uso. Ahora que usted toca el tema pero quiero aclararle, ¿verdad? Que en su momento, se clavaban en unos tableros, pero en su momento también, eso lo realizó mi hermana Elmita con mis hermanos mayores, era desorillar, le quitaban toda la orilla a la piel para quitar la seña donde habían sido introducidos los clavos. Era quitar los agujeros, Entonces, ellos lo realizaban, ¿verdad? Ahí en la casa. Yo era un niño en ese tiempo, porque ya después dejó de hacerse ese trabajo de desorillar, porque ya el mercado exigía y aceptaba también las pieles así como iban, en la badana, ya en ese caso. Entonces, ese fue el procedimiento en donde yo aprendí. Antes de eso, también tengo entendido que era cuando utilizaban la corteza de los árboles, ¿verdad? Del chingle, del roble, del encino. Entonces, ese trabajo lo realizaban en donde está el proceso de afrecho. Entonces, después de afrechar y tejar, limpiar, lavar los cueros, desaguarlos, entonces volvían a unir las partes, como a llenar, digamos, a darle forma otra vez al animal. Y para eso existía un tanque en donde estaba la corteza ya molida o majada. Y ahí entonces estaba fermentando. Y además de eso, molían una parte o majaban una parte y le introducían a cada piel y los colgaban. Entonces iban llenando con el agua que estaba dentro del tanque hasta que los cueros iban curtiendo. Entonces, ya estando curtidos, ya se hacía el proceso también de engrase, ¿verdad? Utilizando el jabón, ahí ya no se utilizaba ningún tinte porque como la cáscara, la corteza del árbol proporcionaba ya el color de una vez, el color café claro, un tanto similar como las falditas de este. Entonces, ahí eso lo hicieron antes. Después, para los años de 1900, ¿qué le digo? 91, 90, como en el 89 inició. Entonces, en donde tuvo bastante auge lo del curtiembre. Y vinieron también personas de Samayac, Suchitepeques, que allá se dedican a elaboración de ganchos, de cinchos, diademas y muchas situaciones típicas que exportan. Entonces hubo mucha demanda de ese material, para lo cual se regresó entonces a trabajar con la corteza, con la cáscara. Y de ahí fueron ya entonces empezando a industrializar ya el trabajo. Porque entonces fue cuando ya vino el quebracho, que también da el color como cafecito, como ves, a la piel. Entonces se realizaba ya ese curtido con el quebracho. Entonces, para los años como le digo, del 89 al 92, 93, hubo una proliferación de muchas personas que se hicieron curtidores, unos que trabajaban en los curtiembres, y después donde vieron que si esto tenía movimiento, empezaron a ser trabajadores. Les voy a hablar por ejemplo, de don Paulino Morales, de don Silvestre Pérez, de don Juan Pérez, de Reinaldo Miranda, de Avelino y Rubén Mauricio, de José Miranda. Había otro señor, Amílcar Chun, de aquí del Horizonte, Pablo Morales, que todos ellos iniciaron, ¿verdad?, a trabajar porque había mucha demanda. Pero para los años del 98, 96, esto se fue poniendo para abajo, debido a que ya no hubo mucha exportación de textiles, ¿verdad?
Entonces se fue perdiendo. Para el año del 2005, yo decidí dejar de trabajar. Y así nos fuimos siguiendo, varios y varios. Hasta el momento, los que lograron industrializar son los señores Sánchez, don Primo Sánchez y sus hijos, y Juan García con su familia también. Ellos ya tienen máquinas. Entonces ahorita ya hay con ellos ya las pieles, ya hay pieles de exportación, ya hay pieles para vestimenta con los señores Sánchez. Y la situación artesanal fue donde nosotros incursionamos con mi papá, ¿verdad? Y tengo por aquí un pequeño listado de algunas personas que fueron curtidoras de antaño. Está ya. Ahorita está nuestra secretaria por ahí buscando el apunte. Gracias, Richard. Pues de los primeros curtidores que tengo idea o entendido e información, al menos el señor en donde mi papá se hizo curtidor se llamaba Pablo Serrano. Pablo Serrano, que fue el dueño del curtiembre, llamado Obrador en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí donde el Obrador, así se llamaba. Y después ya con el paso del tiempo, ¿verdad? El curtiembre. Entonces fue don Pablo Serrano el dueño de esa propiedad, la cual mi papá la adquirió con pláticas que él tenía en la familia. Decía que él había iniciado a trabajar con este señor a la edad de 7 u 8 años aproximadamente. Él solo fue a la escuela primer grado, estudió mi papá. Y después, así de niño, se dedicó a trabajar, y la bendición de Dios llegó y le compró al señor el terreno. Y siguió él siendo curtidor. Y con ese trabajo, pues, nos hizo hombres y mujeres. A mis hermanos, ¿verdad? Y a mí. Dentro de estos señores estaba también don Mariano Castro, don Cosme López, casualmente es como bisabuelito de la señorita de aquí de este local. Y don Juan Díaz Sánchez, papá de doña Julita, una de las personas que todavía está por ahí para darnos muchos conocimientos, ¿verdad? Y recuerdos. Don Pablo Díaz, don Primo Sánchez, don Rafael Díaz, don Lorenzo García, don Cecilio García, don Juan García, que aún sigue trabajando. Don Cecilio García también tengo idea que también trabaja una parte. Don Mariano Bámaca, don Mario López, también don Juan Morales. Estas personas de aquí del casco urbano. También tenemos en Aldea Guatibia, existió un señor que se llamaba Álvaro Zapet. Este señor trabajaba cueros de res, así de manera artesanal también. Y también en Aguatibia existió un señor que se llamaba Félix Alvarado, que también tenía curtiembre. En Aldea Quipambe estaba don Cipriano Bámaca. Y en donde sí estaba plagado de curtidores era en Aldea del Horizonte. Ahí existió un señor que se llamó Seferino Zapet, don Arturo Zapet, que era hijo de don Seferino, don Reginaldo Bravo, papá de don Mario Bravo y los señores Bravo que aún existen. Y platicando con el señor Mario Bravo, le pregunté que más o menos qué idea tenía él de cuántos años llevaban ellos de trabajar. Entonces dice que a él le sucedió lo mismo que a mí, nacimos ya en la familia de curtidores. Él me habló de don Pablo Bravo, que era su abuelito, que ya era curtidor.
Y de ahí vino como les digo, don Reginaldo Bravo, don Luis Bravo, don Raúl Bravo, Ricardo Bravo, Rubén Bravo, Mario Bravo, todos ellos hijos de don Reginaldo Bravo. Y estaba también don Filemón Bravo, don Evelio Chávez, don Rubén Chávez, don Natalio Bravo, que fueron las personas, ¿verdad?, que de antaño. Después ya estuvieron los señores que les comenté, don Juan Pérez, don Reinaldo Miranda, don José Miranda, don Rubén Mauricio, Avelino Mauricio, don Juan Pérez, don Silvestre Pérez, don Juan Bamaca, hijo de don Mariano, estuvo don Isboset Pérez, muchos los conocimos como Cheto, que también fue curtidor, Amílcar Chun y don Pablo Morales. Entonces, al momento, los que realizan ese trabajo son los señores Sánchez y los señores García, como les digo, ellos ya un tanto industrializados. Gracias, Richard. Excelente, fuerte el aplauso ahí para Juanito. Es interesante cómo nos vamos transportando, ¿verdad?, en el tiempo. Y Juanito, para cerrar este bloque, si nos puede contar de dónde traían ustedes el cuero, cómo hacían para transportarlo, de dónde venían, alguna anécdota por ahí. Yo tengo más de alguna, pero escuchemos. Sí, gracias, Richard. Pues fíjese que como cada uno de los curtidores tenía su plaza asignada, entonces la plaza para la compra de las pieles de mi papá era Comitancillo. Entonces a Comitancillo llegaban a vender las pieles señores de San Lorenzo, de Río Blanco, de Cabricán. Había una persona que se encargaba de colectar en cada municipio y llegaban a Comitancillo a dejarlas, ¿verdad? Entonces allá ya las compraba mi papá y el transporte era pues el famoso caballo, ¿verdad? Era a pie. Yo le insistía a mi papá que me llevara de niño y decía no porque no aguanta caminar. Era para Comitancillo, son como 10 kilómetros más o menos, ¿verdad? Y en eso que ya hubo un vehículo que era de don Eleuterio Ramírez, el señor que anda vendiendo nieves por aquí en el casco urbano. Él tuvo un su pick-up y ya nos íbamos por ahí. Ya con él entonces fue cuando ya mi papá me dijo, ahora se va conmigo porque ya hay transporte. Pero a don Eleuterio pues dejó de transportarlo. Entonces venían otros señores de San Luis Timú, Comitancillo, que pasaban por aquí dejando a los señores que venían a vender limas y ya nos pasaban trayendo y nos íbamos a Comitancillo. Comprábamos allá y nos veníamos con estos señores de San Luis. En el tiempo que estamos viviendo de invierno, aquí por la Esmeralda se ponía ligosa la carretera, entonces si llovía antes de venirnos de allá, teníamos que ir a dar la vuelta hasta el monumento, porque no subía el carro ahí por la Esmeralda. Y nos tocó dormir una noche por ahí en el monumento, porque también se atascó el camión, y había varios carros ahí atascados. Pasamos la noche por allá. Y fui creciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, y siempre pegaba a mi papá. Entonces, ya me tocó, la tarea de ir a comprar en 1979-80, que a mi papá lo operaron de una hernia y en ese tiempo hasta en la capital, pues porque no había como por aquí, ni en San Marcos, ¿verdad? Ni en Shela, hasta la capital fue, a través de unas amistades que trabajaban ahí en el Roosevelt, ahí lo operaron. Entonces mi hermano Rubén, que en paz descanse, tenía como de 25 años aproximadamente, entonces él estaba encargado ahí con mi papá, pero en un viaje para el terreno aquí a Villanueva, iba en una yegua que tenía, y se accidentó y se fracturó el pie. Entonces yo estaba en sexto primaria, y me tocó realizar ese recorrido ya a pie para Comitancillo. Entonces iba un señor que se llama Max Ambrosio, el esposo de doña Adriana, todavía anda por aquí el señor.
Él pues trabajó en la casa con mis papás y por mis hermanos mayores, ¿verdad? Fue querido como hermano porque ahí creció en la casa. Entonces él me acompañaba para mover las maletas, las cargas de un lugar a otro y las íbamos a dejar en ese tiempo con un comerciante, pienso que algunos lo conocimos, don Justo Ramírez, era de Comitancillo, él venía a vender ropa aquí los domingos y el lunes venía, pasaba por Tejutla, iba a vender a San Luis, entonces nos pasaba él dejando la carga aquí a Tejutla, a la casa. Y cuando ya no hubo carro, mi papá nunca tuvo vehículo, él decía, porque en una oportunidad le dije, papá, ¿y tú por qué no compras un carro? No, mijo, yo voy a comprar un carro cuando el carro se pueda pagar. Yo no tengo para mantener un carro, entonces prefiero así y no estar dependiendo de un carro que a la larga me puede dejar en la calle. Y decía, ustedes nunca vayan a vender un terreno para comprar un carro. Y entonces, me tocó, ¿verdad? Ya cuando no hubo transporte, lidiar también con caballos. Nos íbamos para Comitancillo con caballo. Y anécdota, ¿verdad? En una oportunidad, pues allá los señores carniceros me ayudaban a cargar porque eran bultos grandes. Yo no aguantaba aún levantarlos, entonces ellos me ayudaban a cargar y ya salía barriendo las bestias para acá. Y venía por Aguatibia y en el Arenal había una zanja que hizo el agua y el caballo se le fue la mano en la zanja y cayó. Y entonces me tocó levantarlo, pues descargué y estaba lloviendo, entonces lágrimas, lluvias se revolvían en mi cara, pero gracias a Dios logré levantar el caballo, lo cargué otra vez y llegué al destino, parte de las vivencias. Y ya después, ¿verdad? Ya adulto, que también seguía trabajando con mi papá. Entonces ya unos amigos se iban para allá conmigo, como Luli, Sergio Paz, Hans Paz, Marvin Bravo, que en paz descanse, y llegaban allá conmigo a ayudarme a trabajar, con la intención de que a mediodía saliéramos a la cancha a jugar fútbol, básquetbol, voleibol, éramos polideportistas, ¿verdad? Hacíamos de todo, entonces ellos me ayudaban, salíamos a las 12 a entrenar, y regresaban otro rato en la tarde y ya a las 3 de la tarde o 4 estábamos ya molestando en la calle, ¿verdad? En la famosa checanita que nos cobijó bastante, parte de las anécdotas, Richard. Gracias, Juanito. Algunas de las anécdotas que yo recuerdo por acá con Juanito es que Juanito, un defensa de la derecha del equipo municipal, y cuando habían encuentros de fútbol y tenía que ir a Comitancía a traer los cueros y decían los compañeros, esperemos, hagámosle tiempo a Juanito que ya va a llegar, esperando de tener el partido. Yo creo que había veces que Juanito llegaba a pie de Comitancillo y todavía así venir a chamusquear y ganaba. Era lo más importante. Bueno, esta tarde estamos en el cuarto conversatorio, precisamente pues disfrutando de este momento. Quiero comentarles que hace 8 días, precisamente como en este horario, tuvimos la oportunidad de, pues una comisión del grupo 400 años, estar de visita en el aniversario de Azotec en la capital. Muy contentos los tejutlecos, compartiendo y conversando. Enviaron su saludo para los tejutlecos, el cual el día de hoy hacemos extensivo a ustedes, y pues esperamos verlos a ellos durante el mes de julio. Voy a dejar el tiempo un momentito más con el historiador y el arqueólogo para que hablemos un poquitito más acerca de estos temas que son de historia de Tejutla, y después quiero ceder mi espacio. Esto no estaba dentro del guión, pero queremos ir abriendo el espacio también, ya que contamos hoy con la grata presencia de la hermanita mayor de don Juanito Castro, señor Elmita, para que ella también nos vaya platicando. Aquí con ella hay mucha historia. Aquí hay desde magisterio, pasando por básquetbol, ¿verdad? El baile de la Pach también. Y bueno, muchísimo de qué platicar. Vamos con ustedes entonces. Ok.
Gracias, don Juan. Qué maravillosa historia para quienes estamos llegando a Tejutla. Creo que es excelente poder hacernos de esta comunicación con usted, que de viva voz y de experiencia, pues nos está contando cada una de estas tareas que hay en que hay o que hubo en el municipio, ¿verdad? Porque hace, pues, por ejemplo, yo vine por primera vez a Tejutla en el año 2009 y ya todo esto pues no existía, ¿verdad? Ya no, yo no tenía noción más que de haber visto, por ejemplo, en esas primeras veces los arcos, unas cuantas calles empedradas más de las que hay ahora y pues la municipalidad y dejemos de contar de cuestiones que aquí se enterara uno. Tiempo después, cuando vine ya me contaron de los molinos. Mi idea era que Tejutla entonces en ese momento histórico o esa grandiosa historia que tiene estaba ligada totalmente al trigo y luego me vengo a enterar de que habían otro montón de cosas, las curtiembres, por ejemplo, que eran parte importantísima del desarrollo económico local, que usted, pues cuando platicamos la vez anterior, nos contaba también que era pues algo que logró pasar de la categoría propia de artesanía a la de industria, porque ustedes tenían una relación de comercio con otras zonas que terminaban el proceso de transformación de la piel. Recuerdo que usted nos comentó esto de los hinchos, que era la parte como, creo que la última que hicieron ustedes, ¿verdad? Que fue o era uno de sus principales puntos de trabajo y me parece muy interesante. Entonces, le hago la pregunta si nos puede ampliar un poco esta parte de qué era lo que se utilizaba del cuero que se producía aquí para hacer cinchos y a dónde se iba. Gracias. Aquí no se realizaban los hinchos los fabricaban en Samayac, Suchitepeques. Entonces de aquí se iba la piel, la badana, para allá. Entonces allá hacían ganchos, siguen haciendo, ¿verdad? Ganchos, bolsas típicas, diademas y muchas cosas típicas que ya han sido de exportación. Entonces, aquí solo se terminaba la badana, ¿verdad? Solo se entregaba la piel ya ahí planchada, terminada, para que allá la utilizaran. Antes de que la utilizaran en estos trabajos típicos, era utilizado para forro de calzado. Entonces, la utilizaban, mi papá iba a venderlas a la capital, había una peletería Guzmán, Ezequiel Guzmán se llamaba el señor. Estaba otra que se llama, todavía existe porque tuve comunicación con la señora hace como unos 4 años, doña Olga Zapet, hija de don Pedro Zapet, peletería El Papagayo, se llama, valga la publicidad, pero es parte de la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, allá era donde utilizaban la badana. Y la badana tenía la competencia de un cuero de cochito que venía de El Salvador. Entonces era a donde iba a competir, pues, el forro producido aquí en Tejutla, allá a la capital, ahí a las diferentes fábricas de calzados con el cochito, ¿verdad? Procedente de El Salvador. Y usted tocaba ahí algo que me llamó la atención y era de que el de los hinchos decía, pero si los hinchos no, como le digo, no fueron realizados aquí. Ahora tengo entendido que sí, un hijo de este señor Carlos Sánchez ya procesa más material aquí, ya produce, no sé si hasta calzado, me parece, ¿verdad? Entonces sí, ellos están allá donde los Sánchez, ¿verdad? Que ahí es la tenería Sánchez, la que está ahí. Entonces, si usted decía de que era una fuente de trabajo, ¿verdad? Y sí era, porque si se recuerdan ahí que en el listado que yo pude agenciarme, ¿verdad? De las personas, era una fuente de trabajo, muchas personas dependían de eso, como decir ahora, ¿verdad? Los albañiles, que hay un encargado aquí, otro encargado allá, y ahí pues se deriva un montón de ayudantes de albañil, ¿verdad? Que son los que hacen el trabajo y de ahí obtienen el recurso para sufragar los gastos y el sostén de la familia. En ese tiempo eran los curtiembres los que le daban una fuente de trabajo. En los años como del 89 al 90 más o menos, nos visitó una persona que venía de por aquí de la frontera de Chiapas
y me dijo, mire, le encargo, colécteme todas las pieles de carnero que pueda y me las lleva para la frontera, yo allá se las compro. Entonces le dije a mi papá, fíjese que esto y esto, le dije, ¿y qué piensa usted? Me dijo, yo pienso que no, papaito, porque esto es una fuente de trabajo para nosotros los tejutlecos. Si nosotros colectamos las pieles y las llevamos a vender allá, aquí ya no va a haber trabajo para las personas de Tejutla. Entonces, en lo personal, yo no quise hacer eso. De hecho, nunca fui a vender pieles así al otro lado. Entonces, sí era una fuente de trabajo. Dentro de las personas que trabajaron, hay personajes que se conocieron, ¿verdad? Por ejemplo, para mi papá trabajó un señor que se llamó Gregorio Velázquez, conocido como Don Goito Jarro. Igual ya les platiqué de Max Ambrosio, él aún está vivo, tiene 81 años más o menos, y está ahí todavía vivo. Y estos señores trabajaban, no solo con mi papá, ¿verdad? Trabajaban en diferentes curtiembres. Estaba también Hilario Castro, estaba don Procopio Chávez, Domingo Ramírez, Domingo, no recuerdo, pero hijo de doña Leona, de aquí abajo. Pérez creo que era. Entonces, y así un montón de personas, ¿verdad? Que dieron la mano de obra para realizar el curtido. Estaba también, ahí con mi papá trabajó ya de último, un joven que se llama Armando Aniceto Díaz. Entonces, como dice usted, era fuente de trabajo para los tejutlecos. Gracias. Gracias por hacer el comentario y esa ampliación de la temática. Y pues creo que por ahí es que va esta situación de la recopilación de la memoria histórica de Tejutla, que vaya hacia el hecho de que esos momentos importantes de la historia local han llevado pues a hacer que Tejutla sea lo que es hoy, ¿verdad? Que también es un lugar muy próspero, con muchas opciones de empleo, ya no de empleo artesanal, porque ya pues la matriz ha cambiado, pero que dejó un capital y los cimientos necesarios para que pues eso ocurriera. Y José. Sí, definitivamente hablando de los trabajos en cuero, los curtiembres eran importantísimos en las épocas de antaño, ¿verdad? Los libros antiguos, yo soy un coleccionista aficionado a los libros antiguos, pues todos venían empastados en cuero. Y entonces era un trabajo fabuloso. He recibido varios talleres en línea sobre la conservación de libros antiguos y de ese material. Y se nos dice que cuando uno llegaba a las imprentas donde valga la redundancia, se imprimían esos libros, la imprenta a uno se lo daba solo el texto, ¿verdad? El papel. Bueno, de por sí el papel era muy, muy sustentable porque se hacía de trapo. De ahí viene el nombre papel lino, ¿verdad? Porque era de trapo de lino, así de rayar y rayar y rayar la tela. Pero las personas que podían tener dinero llevaban a las curtiembres sus libros para que fueran empastados ahí. Y los más caros venían en cuero de venado y en pergaminos. Entonces yo quisiera saber si ustedes trabajaron pergaminos, porque en algunos textos antiguos de acá de esta área hemos encontrado empastados en pergamino, o si todavía conocieron el pergamino y cómo se trabajaba, que era el mismo proceso, solo que el pergamino es el cuero de la oveja pequeña, del corderito, por eso sale blanco, y eso era un lujo, era lo mayor de la época. ¿Se recuerdan el libro que les traje la otra vez, en el otro conversatorio? Pues venía empastado en pergamino. Entonces, y también servía el pergamino para la impresión de los títulos, maestros, peritos contadores, abogados, médicos, todos imprimían sus títulos en pergamino, que era un material muy sustentable. Entonces quiero saber
aquí se imprimía el pergamino y no sé quién tuviera por acá el acceso, ya que dicen que se puede utilizar la pantalla. Ah, vaya, Guille la va a pasar porque les tengo 2 ejemplos de trabajo artesanal tejutleco en cuero del siglo XVIII. Entonces, para que ustedes vean la calidad que tenían sus antepasados en ese trabajo. Ahora le decimos artesanal e industrial, pero en su época, o sea, hace 200 años para atrás, era una industria muy fuerte, porque la curtiembre, como ustedes ya lo apuntaron, generaba mucho empleo y también era un trabajo muy delicado que muchos no querían hacer, incluso por los olores que venían, ¿verdad? Me decía mi abuelita cuando íbamos a un lado o pasábamos en una carretera y había un río con mal olor, decía puro curtiembre, decía, pero es por el olor que tenía también todos los materiales que elegían. En un libro, un antropólogo me decía en los años 2008 por ahí, que en Quetzaltenango también, o sea, aparte de Tejutla, Quetzaltenango tuvo sus curtiembres y muchas familias quetzaltecas se hicieron de mucho dinero porque fueron dejando esos elementos como algo de meter las manos en algo sucio, dijéramos, manejar el cuero, pero eso lo aprovecharon los demás porque fue una industria que generó trabajo, empleo y riqueza que también vemos proyectada en la Tejutla del siglo XIX, cuando don Domingo Juarros escribe, el bachiller Domingo Juarros escribe su trabajo, la mayor parroquia con cofradías a nivel reino de Guatemala era Tejutla, ni siquiera Quetzaltenango. ¿Por qué apunto esto? Porque las cofradías eran instituciones bancarias también. Entonces, traduciéndolo al lenguaje moderno, las cofradías eran las antecesoras de los bancos, de los sindicatos y de las asociaciones mutualistas. No eran propiamente para celebrar festividades de santos, sino que también manejaban mucho dinero. Yo decía, ¿de dónde viene esa riqueza de Tejutla? Porque la tierra árida también es algo árida. De aquí se saca el talpetate, el tascal o talpetate, que es una piedra volcánica, ¿verdad? Entonces, ahora lo comprendo, porque definitivamente los trabajos en cuero eran caros, no eran baratos. Se puso barato cuando ya vino la industria del encuadernado en cartón y en otros elementos, pero hace 200 años para atrás, los trabajos en cuero eran caros porque no todos lo hacían y porque eran muy meticulosos y minuciosos. Y vamos a ver 2 portadas por ahí de libros. Sí, sí. Sí, principalmente mi pregunta va para el tema de cómo fue que los curtiembres se instalaron acá en el altiplano de Guatemala, porque yo lo que tengo conocimiento es justamente Quetzaltenango y acá en el área de Tejutla. Estoy tratando de sacar mis propias conclusiones, quizá, bueno, porque de hecho los animales que nos daban estas pieles fueron traídos de España, me imagino, no sé de dónde vinieron originarios, porque antes de 1525 no habían estos animales. ¿Será que se establecieron por acá por el tema de vegetación? Porque ¿por qué no se instalaron también allá en Samayac? Porque sí, yo he oído que muchos de esta tierra caliente utilizan el cuero como materia prima. ¿Cómo fue que ellos no se dedicaron a procesarlo? Y aquí en el altiplano de Guatemala sí, porque esto pues fue un oficio traído, me atrevo a decir, desconozco también, que fue un oficio traído por los españoles. Sí, definitivamente tenemos que comprender, por ejemplo, que las vacas, los caballos, las ovejas fueron animales que venían de España, pero las comunidades mesoamericanas ya trabajaban cueros. Recuérdense que todos sus vestimentas y trajes eran en cueros de venado, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya se trabajaba el cuero. Y en ese maravilloso mestizaje que somos,
Entonces nos trajo esas dos, por ejemplo, aquí, hablando no solo de la industria del cuero, sino de la industria del licor, aquí ya se manejaban licores que no se conocían en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hoy llamamos el caldo de fruta, lo que hoy llamamos la cucha, etcétera, ¿verdad? Y de España viene el vino y también viene de una invasión al territorio de la península ibérica, de los árabes, cómo se hace el tequila y el agave. El mezcal, que es por medio, ¿cómo se llama este proceso? Destilación, que viene de los árabes. Y los españoles lo aprendieron, lo trajeron acá, y aquí con los materiales de acá se utilizaron. Lo mismo podríamos decir con los cueros. Ahí me avisan ustedes si ya está. Ya. Esos son ejemplos de trabajos locales de Tejutla que yo no había visto. Yo he manejado muchos libros antiguos, guíe también, y miren ese trabajo tan bonito, no lo había visto. Acá, la parroquia. Sí. Son trabajos maravillosos que hacían sus antepasados. Repito, los encuadernados se hacían acá. Créanme que los de la parroquia de San Marcos ni sueñan con ser así. Son lisos. Son en cuero, pero son lisos. Los de la municipalidad de San Marcos, algunos son detallados, pero de cada 10, 1 o 2. En cambio aquí abundan esa clase de trabajos y en el pergamino también. Entonces les pregunto si ustedes todavía conocieron el trabajo de pergamino. Pues muchas gracias. Para darle respuesta a la situación de pergamino, sí se trabajó. Y el pergamino tenía varios usos. Entonces, y el proceso, como dice usted, ¿verdad?, se agarra de cierto espacio del trabajo que se lleva. Entonces, ya para, en vez de curtirlo, ya solo se tejaba de afrecho, se desaguaba lo suficiente y se clavaba mojado. Entonces, no lleva ningún tinte y por eso sale blanco. Pero se trata de que la piel sea de una oveja blanca. Sí, oveja o carnero, pero no necesariamente pequeño en edad. No, puede ser un carnero adulto, pero que la piel no sea muy gruesa. Que la piel sea delgada, más que todo una oveja, que como por la naturaleza, ¿verdad? La oveja tiende a expandir el cuerpo cuando está preñada. Entonces también estira y el cuero es más delgado. El cuero del macho es más grueso. Y ahora que cuando nos trajeron también ya el carnero merino que decimos, la piel es arrugada. Entonces ese no sirve para un pergamino. Tiene que ser una oveja criolla, digamos, criolla. Y de color blanco para que la piel salga blanca. Entonces, le dicen también membranas, ¿verdad? Porque la utilizaban, ¿verdad?, en ese tiempo para redoblantes, para bombos y para lo que lo utilizan para el tun, exactamente. Para eso sí todavía lo utilizan. Y también cuando no se utilizaba esa piel para un redoblante, para un tun, para esto, se utilizaba para las famosas zumbas. No sé si se recuerdan algunos, ¿verdad? Las zumbas de piel que se le colocaban a los barriletes de pergamino. Sí, se partían las cintas, ¿verdad? Como decir, ahora ya lo hacen con celoseda. Porque hubo un tiempo que se puso demasiado caro cuando hubo mucho auge. Entonces ya valía de 2, 3 quetzales una zumba, pues. Entonces, dejaron de utilizarla, pero sí se realizaron podemos decir, ¿verdad?, el montaje de pergaminos, que viene ahí que ya no se curte, prácticamente se clava mojado y así se seca, y entonces ya viene el pergamino, ya queda ahí.
Y también el trabajo de ¿verdad? Como es la conservación del pelo. Pues estas dos pieles todavía fueron realizadas, fueron trabajadas por mi papá. Estas son vacas de vientre. Las vacas estaban cargadas, no habían sido destazadas. A la hora de destazarlas, entonces salían los animales, pues que ya estaban próximos a nacer. Entonces los destazan también y se curten esas pieles, por eso el pelo es fino. Entonces, eso es parte de otro trabajo, ¿verdad? El pergamino es el que servía para zumbas, para timbales, para esto. Y está este otro trabajo para conservar la piel. Y cuando me visitaron, les mostré, tengo unas 2 comadrejas y unas 2 ardillas que les saqué el cuerpo, curtí las pieles y las rellené, pero se me olvidó traerlas, incluso se me había olvidado traer esto, tuve que irlo a traer, pero sí, el pergamino también ha sido parte aquí del trabajo. Y era lo más fino y era lo más caro porque era lo que mejor pagaban. Uno de las clases que recibí, las élites, sus libros en pergamino, siempre forrados en pergamino. Por eso los títulos también en pergamino. Entonces, imagínense eso, qué fomento a la economía fue en su momento, ¿verdad? Entonces, ese trabajo fue muy característico de Tejutla y hoy, pues, afortunadamente quedan ustedes como testimonio y los que han mencionado que aún, pues, quedan ya con industrias de materiales o de materias más industrializadas, valga la redundancia, pero con esa herencia y ese legado. Gracias. Para ampliarles de que también en la badana que se produce, porque aún se produce, también realizan reconocimientos, ¿verdad? Si ustedes van a las municipalidades, ahí hay un sinfín de reconocimientos como agradecimientos a las diferentes corporaciones y a diferentes instituciones. Y también ahorita nos acompaña, acabo de ver que vino mi hermano que es también artista en ese sentido, que él graba los reconocimientos en las pieles. Por favor, Rudy, te puedes poner de pie. Él es el hermano mayor o el hermano menor de nosotros, ¿verdad? Ella es la mayor y él es el menor, que también trabajamos en su momento en el curtembre, todos hombres y mujeres, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero es parte, ¿verdad?, en lo que se utilizan también ya las badanas terminadas. Gracias. Bien, para ir avanzando en la temática, también creo que es buen momento para extender un agradecimiento, reiterar un agradecimiento a Kevin Sánchez, quien ahora pues también nos ha estado apoyando toda esta semana, ya desde antes, pero esta semana principalmente con la recuperación de material del Archivo General de Centroamérica, del ACCA. Él ha estado pues haciendo la revisión de documentos antiguos y algunos de esos documentos que estamos en proceso de recuperación tienen que ver con las haciendas que le correspondían a la orden mercedaria, perdón, y algunas de las familias más importantes de la primera etapa de hispanidad en la zona, ¿verdad? De la etapa post conquista, la primera etapa de la colonia. Algunas de estas familias pues tuvieron haciendas muy grandes y esas haciendas, según lo que refieren luego cronistas, estaban dedicadas específicamente al ganado menor. Entonces sí es muy probable que las ovejas y las cabras hayan sido parte de la producción de toda la zona del Curato. Esto pues se confirma precisamente con los datos que usted nos dio previamente de la llegada de las pieles a Comitancillo y de la procedencia de esas pieles de otros municipios del altiplano de San Marcos y del altiplano de Quetzaltenango, de lo que correspondería geográficamente a la sierra de Comitancillo. Entonces, pues esto nos hace ya un mapa general que nos va a llevar hasta acá al siglo XXI, pero que va a iniciar en el siglo XVI, sería, ¿verdad? Sí. De hecho, ahora, con lo que Guille menciona, quiero replantearles a ustedes el asunto. Gracias a Kevin Sánchez ya se han localizado documentos del siglo XVI que mencionan a Tejutla. Entonces no son 400 años, son más. Yo les comentaba, gracias a Guille también que me recomendó, estaba a la venta
Diccionario Geográfico de Guatemala. Y donde dice Tejutla, precisamente dice que el documento más antiguo que se tiene es de ese año, 1627-28. Entonces de ahí ha de haber tomado la municipalidad la fecha. Pero no se dice es el año de fundación de Tejutla, sino se dice el documento más antiguo que consultamos para conocer desde cuándo viene Tejutla, pero ya con mayor profundidad. Hay documentos de 1585, creo que era, ¿verdad? Aquí. 1585 que ya mencionan a Tejutla. La licenciada Ruth Tánchez nos compartió a los miembros del Archivo Histórico Municipal de San Marcos una tesis sobre el curato de Tejutla y ahí ya mencionan una referencia a 1542. Entonces, estamos hablando prácticamente de la fundación de la hispanidad en estos pueblos que eran prehispánicos, o sea, ya esa fusión que hubo, considero a partir del año 1533, en que viene Juan de León Cardona, encomendado por los Alvarado, porque era un clan de hermanos, era como un cártel de ellos. Sí, porque si no gobernaba uno, gobernaba el otro, era una clica. Pedro de Alvarado y sus hermanos, porque él no dejaba el poder en otros, sino era en sus hermanos, en su cuñado, o sea, ¿verdad? Sí, exacto, como Fidel, en ese sentido, pero por eso la corona les imponía muchas leyes, que a veces no cumplían, pero existían, ¿verdad? Entonces, otro de los detalles que yo he encontrado muy curioso es que a doña Leonor Alvarado Xicoténcatl, la hija de Pedro de Alvarado con la princesa tlaxcalteca, una de las encomiendas era Tejutla, Ostuncalco y Zacatepeques. Hija de doña Luisa Xicoténcatl, que era hija de uno de los principales de Tlaxcala. Xicoténcatl o Xicotencatl. Xicoténcatl, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínense que la hija de Pedro Alvarado, la primera mestiza nacida en Guatemala, dicen algunos historiadores, tenía como encomienda esta área. Y luego el documento más antiguo que menciona, de que sí tiene 400 años, que menciona el Diccionario Geográfico de Guatemala, son unas compras que hace al convento de la Merced, ¿cómo se llamaba? Era de León Cardona. Blas de León Cardona, que era descendiente de Juan de León Cardona. Y haciendo Ricardo Falla, creo que es el que hace una genealogía de Juan de León Cardona y descendientes de Juan de León Cardona en todos los pueblos del occidente de Guatemala. Hay de León y Cardona en todos los pueblos. O no hay, o hay de León o hay Cardona, pero todos vienen de esa misma línea. Entonces, yo considero que la avenida de la Hispanidad, año 1533, es la que marca el inicio de la construcción de los pueblos como los conocemos hoy. Porque gracias a Kevin ya tenemos efectivamente ahí en nuestro teléfono o en la computadora un documento que menciona claramente medidas de terrenos de Tejutla, 1585. Estamos hablando de ¿qué? 440 años, 441 años, ¿verdad? Entonces, lo bonito de todo esto es que la fecha que colocaron en el escudo es lo que ha dado la excusa perfecta para que hoy estemos acá haciendo esa investigación, que nos va a llevar a una Tejutla de más de 500 años, porque vamos a iniciar con una Tejutla prehispánica, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Por ahí agrego dos datos finales. El inicio es el documento que refiere al año 1727. Tenemos una pregunta. A ver, primero. ¿Quién es? Buenas tardes para cada uno de ustedes aquí presentes.
Si menciona acá el historiador que Tejutla data de antes de las fechas que nosotros como tejutlecos conocemos, lo que dicen los libros, ya se menciona Tejutla como tal o Texutla, porque siempre nos han hecho la aclaración de que antes se llamaba Texutla y que después pasó a Tejutla. Entonces mi duda es esa. Aquí no vamos a pelear ahorita con José. El mes pasado les traje un libro Listo. antiguo y les puse a leer palabras con J, que se siguen pronunciando con J y se escribían con X. Entonces Tejutla se pronunciaba Tejutla, pero la J en el idioma castellano vino hasta mediados del siglo XIX. Y esos mediados del siglo XIX hacen que el estado de Texas se escriba con J y la República de México se escriba con J. Pero ya en el siglo XX los gobiernos vuelven a la grafía original, que es la X, pero era una J. Sí, en ese sentido, la cuestión es de que las palabras de los idiomas originarios de Mesoamérica no tienen el sonido de la J como tal, ni el de la X tampoco. Es esa variación como de SH, que es Shela, pero que nosotros ya la pronunciamos de la lengua para afuera y que en realidad tiene alguna connotación glotal, digámoslo. Entonces, esta variación no sabían los españoles cómo escribirla y pues hacen esta corrección. Luego, la normativa del idioma español no llega justamente hasta el siglo XVII, creo, más o menos. XIX, hasta el siglo XIX, y entonces es hasta que hay un idioma español normado que pues ya la J pasa a ocupar su lugar, básicamente. Y en cuanto a lo del año 1627, que es el que está en la bandera, eso era lo que iba previamente, dice en una de las fichas que está en el Archivo General de Centroamérica, uno de los documentos que tendremos que leer en su momento, el Común de Santiago Tejutla, corregimiento de Quetzaltenango, hace constar que el de San Miguel Ixtahuacán habíase entrado en sus tierras y para probar sus derechos pedían testimonio de la medida del ejido de Ixtahuacán, practicada en 1628. Esto se pidió en el año de 1723, o sea, en el año 1723 están haciendo referencia a las medidas que separaron San Miguel de Tejutla, probablemente también Comitancillo de Tejutla y algunas otras zonas. Exactamente, al momento histórico ese que está en la bandera, que hace referencia a cuando estos pueblos pues están tomando su territorio administrativo todavía de la época hispánica. Rodrigo. Muchas gracias y buena tarde para todos. De verdad, esto lo que estamos aquí es una fiesta intelectual, ¿verdad? Y qué alegre que los que estamos aquí lo estemos disfrutando. Yo quisiera hacer un aporte, digamos, de que definitivamente acá, en todo el territorio guatemalteco, nuestros ancestros mayas lo habitaron, ¿verdad? Completamente. De hecho, por ahí hay ciertos estudios antes del Leider, decían de que teníamos alrededor de 3,000 ciudades mayas. Posteriormente, ahora dicen que hay muchísimas más. Pero aquí viene algo muy interesante y es el tema de la fecha que estamos discutiendo, 1533, que decía el licenciado Campoyo. Hay cosas que se hacen por observación, ¿verdad? Después del periodo clásico del Maya, digamos la caída de Tikal y las grandes ciudades de tierras bajas del Petén, los mayas se vinieron para Occidente, dicen los arqueólogos y los epigrafistas, ¿verdad? Buscando tierras fértiles. Pero cuando llegaron a estos lugares, al occidente, buscaban ciudades amuralladas naturalmente. Entonces, ¿cuáles son estas ciudades, por ejemplo, que nosotros tenemos como ejemplo? Y lo quiero traer porque me parece muy curioso Tejutla, me parece muy curioso el territorio donde está montado la ciudad. Les voy a poner el ejemplo de 3 ciudades: Iximché, Gumarcaj, allá en el Quiché, y Saculeu, aquí nada más.
cerca, ¿verdad? Esas tres ciudades tienen una cualidad muy particular y es que solamente tienen una entrada y todo lo demás es barranco. ¿Por qué? Porque entonces dice que ponían a los guardianes, ¿verdad? De la ciudad y el resto pues automáticamente era amurallado. Estas semanas tuve la oportunidad hasta ahora de subir a las letras donde dice Tejutla y los que ya fueron a ver allá y bueno, los que viven aquí en el casco urbano automáticamente ven que solo tenemos un ingreso, que es esta, y el resto es barranco. Entonces aquí deduzco algo de los náhuatl. Tenango, la palabra tenango, que significa amurallado o muralla. Y los náhuatl, recordemos de que ellos traían dentro de muchos oficios, uno de ellos era colocarle el nombre a los lugares donde llegaban los españoles. Entonces a mí me suena curioso la palabra tenango. O sea, los náhuatl cuando vinieron acá tuvieron que haber visto algo que se relacionaba con muralla. Entonces, cuando yo subí a las letras, automáticamente lo que vi allá fue una ciudad que posiblemente, ¿verdad? Pues allá Guille y sus colegas arqueólogos harán deducción. Sí, no, yo casi estoy seguro de que esta fue una ciudad que tuvo que ver, que estuvo regida con Saculejo, con los mames, ¿verdad? Que fue una ciudad más o menos, para que tomemos una idea de los que podemos conocer, Quiriguá y... Quiriguá y los que están en Honduras. Copán, gracias, Guía. Copán, digamos, era el reinado de Quiriguá. Entonces yo creo de que volviendo a lo que decía el licenciado Campoyo, para mí es 533 y mucho tiempo atrás, ¿verdad? De lo que fue habitado este sitio. Y la palabra Tejutla posiblemente, pienso yo, ¿verdad? Ahí sí que ya es trabajo de los historiadores, viene de por ahí, ¿verdad? Viene de por ahí. En algunos lugares donde algunas ciudades encontraron edificado, como por ejemplo la ciudad de Guatemala, Caminal Juyú, resulta que algunos materiales de los que encontraron y rescataban de las ciudades viejas de nuestros ancestros mayas, lo utilizaban para construir las nuevas ciudades. Sería súper interesante, ¿verdad? Hacer como un pozo de sondeos acá, ¿verdad, Guillermo? Y buscar si no hay materiales abajo, o los que han construido, ¿verdad? Si no hay materiales acá. Pero volviendo a lo que decía el licenciado, definitivamente para mí 1533 es muchísimo antes, ¿verdad? Siendo una ciudad importante, sobre todo por el escrito que ustedes decían hace algunos días, esta ciudad ya estaba habitada y una ciudad importante, ¿verdad? Entonces, para mí era una ciudad que ya estaba habitada y que pertenecía al reinado Mam. Creo que podríamos para pensar en que uno de los próximos conversatorios platiquemos al respecto de todo esto de la traza urbana, los primeros habitantes de la población. Sería un tema muy, muy interesante de tratar y que creo que ya tenemos algunos datos por ahí que podemos aportar. Yo solo para dejarles el dato de estas mismas fichas que hemos estado buscando del Archivo General de Centroamérica, hay una que habla del momento en que se procede a la reducción del poblado y es hasta el año 1719. Entonces, los pueblos como los conocemos actualmente, principalmente como San Antonio Zacatepeques, por ejemplo, Comitancillo, Tejutla y San Pedro Zacatepeques, son pueblos de reducciones. Entonces ahí hay una serie de personas, los encomenderos o sus representantes y la iglesia, que van a ser quienes administran una cierta cantidad de población. Cuando se les empieza a complicar que la gente esté muy dispersa, empiezan los procesos de reducción a poblados, por eso se les da ese nombre. Y al reducirlos se hace una traza urbana, por lo general esta en parrilla, como la de Tejutla, ¿verdad? Que tiene calles y avenidas cruzadas y que va a permitir la administración de la gente. Entonces, antes de ese momento es muy probable que aquí específicamente donde estamos, donde está instalada la Tejutla actual, no haya habido una población de
tanta importancia, pero sí tiene que haber habido una muy cerca. Ajá. Eso es probable que el convento haya sido el lugar donde estaba el centro ceremonial y que de ahí haya partido todo el proceso. No necesariamente que esta haya sido la ciudad más grande. Aquí tenemos cerca el sitio arqueológico de Cuyá, es mucho más antiguo que lo que estamos hablando, no tienen probablemente nada que ver con los españoles como un primer momento de contacto, pero pues da para que platiquemos también al respecto de ese tema. En San Pedro, por ejemplo, el ejemplo clásico es el sitio arqueológico del Cerrito Colorado, que está en Chamac, que es sitio sagrado, ¿verdad? Que está cerca de San Pedro Zacatepec, que es como tal. Por ejemplo, se tenía una leyenda, que era leyenda, no sé de dónde la tomaron, en San Pedro, de que el sitio originario de habitantes en San Pedro estaba en la aldea de San Pedro Pets, porque ahí habían unas estructuras, altares portátiles, diríamos, ¿verdad? Pero honestamente esos altares mayas se llevaron en tiempo de Ubico a San Pedro Pets, y su servidor encontró en el Archivo Histórico Municipal de San Marcos, bendita sea la Unión. ¿Por qué digo eso? Porque si no, San Pedro se hubiera quedado sin archivo. Muchos libros de San Pedro y documentos de San Pedro pasaron a San Marcos por la famosa unión que hubo un tiempo. Entonces, ahí hay un documento de una hija de un cacique, don Sebastián de Orozco, que están los títulos de Pets, Corral Grande y el Potrero, no, ¿cómo se llama ese? Potrerío, creo que sí. No, es Pets, Corral Grande y la Barranca, que era parte de San Pedro, ahora es de Cucho. En ese sentido, ella está pidiendo que se otorguen esos títulos para la partición, que se le parta a ella y sus hermanos, para ella poder otorgarle a sus hijos esos terrenos. Lo importante es de que está el documento original del siglo XVIII anexado a un documento del siglo XIX. Y ahí dice que eran terrenos los que habían en Pets. O sea, ahí no hubo un asentamiento humano, por lo menos antes de ese asentamiento que hubo, y quizá prehispánico, pero no se han encontrado evidencias como las de Chamac, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que dice Guy es muy cierto. Los años de inicio de los pueblos no tenemos que pensarlo como pueblos de trazar calles, casas, manzanas, sino es el trazo principal de su tianguis, es decir, el mercado, su convento e iglesia y su ayuntamiento o cabildo, ¿verdad? Eran las trazas que daban inicio a los pueblos que poco a poco se iban reduciendo. El licenciado Hugo Armando del Valle Rodríguez, en su libro El traslado de la iglesia colonial de San Marcos, que es importante porque no solo refiere los impactos de los terremotos para San Marcos, sino para San Pedro y toda la región, habla de que el cura de Tejutla, los indígenas les dio tanto miedo por estar ya reducidos a pueblos y ya en casas, que se quisieron regresar a vivir al monte, dice, y que el cura de su peculio les reconstruyó sus casas para que no se fueran y siguieran habitando un poblado al pensamiento hispano, que era la polis griega, ¿verdad? Ya con traza de calles, casas y todos juntos. El agradecimiento especial a las personas que siguen esta transmisión. Por ahí está Sergio Morales, dice felicitaciones de León José, dice mi abuelo Pepe de León, fue curtidor y era vecino de Don Tanis, dice. Bueno, hay varias notas por acá. El agradecimiento a cada uno de ellos por estar pendientes. Por allá Neshi creo que tiene una pregunta. Yo solo quería aportar algo. Mi madre contaba que en el año 1930 el abuelo tenía su curtiembre, don Rodolfo Díaz, y él fue el que le enseñó a Pablo Díaz, a mi tío Rafa, y como aporte también era contarles de que mi madre contaba que venían los señores de Momostenango
a recoger toda la lana que trasquilaban, digamos, que recogían de los cueros, sería, Juanito. Y entonces hacían las aleas, entonces la juntaban en redes. Y mi madre contaba que ellos venían, pero como no había transporte, les decía, los momostecos se quedaban durmiendo en el corredor del parque para venir a recoger eso y de ahí a llevarse esa materia prima para hacer los ponchos de Momostenango famosos, pues. Era un aporte nada más y decirles que pues también el abuelo fue curtidor. Muchas gracias a doña Neshi Castro. Vamos el día de hoy ya para ir avanzando y caer y aterrizar a esto. Damos la bienvenida a Johnny Muñoz, ¿verdad? Así es. Johnny Aníbal. ¿Sí? No. Jonathan, perdón. A Jonathan, que ha sido una persona muy altruista también en esta clase de eventos y de aportes. Bienvenido por acá. Vamos a invitar a señor Elmita Castro para que pueda sentarse acá a la par de don Juanito. Ella nos va a dar, podríamos decir, un avance también de lo que más adelante tenemos, porque como le decíamos al inicio, pues por ahí con ella hay mucha historia, bastantes aportes. Vamos primero con Juanito y luego vamos con Y gracias, Richard, para fortalecer, ¿verdad?, las palabras de Neshi. Sí venían unos señores de Momostenango. Ellos venían a recolectar la lana que se quitaba de la salea, como les decía al principio, ¿verdad? Entonces el trabajo era quitar la lana y asolearla. Se ponía a secar, entonces se almacenaba y ya venían los momostecos a comprar la lana. Habían unos personajes, Ignacio Pelicó, Félix Pelicó, Narciso Cuyuch, ahí ahorita todavía el que sigue viniendo se llama Pedro Cuyuch, hijo de este señor Narciso Cuyuch. Él es el que le compra la lana a don Juan García, que son los que ahorita están procesando las pieles. Y también para agregar que existe el Ishmashin, quizá lo conocen ustedes, es una planta de bejuco que da unos whiskylitos. Son unas guías y la raíz de esa planta la utilizan los momostecos para lavar la lana. Es lo que les sirve como jabón, digamos. No, es la raíz, porque incluso nosotros en su momento también arrancamos la raíz de machine y se la vendíamos a 2-3 centavos la libra. Entonces, como les digo, para fortalecer el comentario de Neshi, que sí venían los momostecos, ¿verdad?, a comprar la lana. En la pantalla podemos ver el fruto del Ishmashin, parecido mucho a la uva, pero ahí están. Son huesquelitos. Ahí está, por ahí hay otro también. Bueno, es un poquitito diferente, ¿verdad? Pero bueno, ya en la parte final de este cuarto conversatorio, vamos a darle la cordial bienvenida a señor Elmita Castro, que nos envió un saludo especial y es que nos platique breve, rapidito, acerca de la flor de begonia. Es una flor muy bonita, ya sé que en su casa hay, su mamadita tenía y habían bastantes, ¿verdad? Pero un poquitito, es un saludo corto. Bueno, buena tarde para todos los presentes y para quienes nos siguen en las diferentes plataformas también. La verdad que yo solo había visto el primer conversatorio y después me habían invitado por ahí la licenciada Elsa, pero yo le digo Chiqui. Entonces, pero no había tenido la oportunidad y la verdad que me estaba perdiendo muchas cosas buenas. Algo muy importante porque conoce uno, hace retroceder en algunos momentos, como lo que estaba contando mi hermano, pues ahí hace retroceder a uno muchos tiempos. Pero me dijeron un saludo nada más. Yo espero que en cada una de estas actividades nos vayamos sumando más personas, porque la verdad que para mí es algo muy especial, es algo que me estaba perdiendo.
Con respecto a la flor de begonia, pues yo es poco lo que tengo en flor de begonia. Me gusta cuidarlas, pero esto, como decía Richard, viene de herencia. Mi madre fue una persona que mantenía la casa, tal vez nuestra casa era sencilla, viejita y todo, como se pueda pensar, pero estaba muy llena de flores. A mi madre le gustó que siempre la casa estuviera llena de ellas. Ella tenía mucha variedad de begonias, porque hay desde begonias pequeñas y las begonias grandes, hay diferentes variedades, pero que desafortunadamente yo no las he tenido todas. Hay una mi hermana que sí, yo creo que ella les daría mayor información sobre las begonias, que es Olga. Yo lo que sí sé es que es una flor maravillosa, muy hermosa, muy bonita, que se cultiva una vez al año nada más. Entonces, ella pues en este tiempo está ya en hoja. Yo tengo varias ahí ahorita que están en hoja, empiezan sus botones y para julio, entonces es donde las begonias están en su máxima floración. Por eso creo que se llama flor de begonia a la señorita que invisten allá a los hermanos tejutlecos ausentes en la ciudad capital. Y entonces yo solo quiero invitarles a los que no conocen la flor de begonia, pues lamentablemente hay casas donde ya no existen estas plantas, pero invitarles a que la cultiven. A veces se nota un poco, se siente un poco tedioso porque solo es una vez la floración y luego hay que guardar los camotes para el siguiente año. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, que Dios les bendiga a todos, y muchas gracias a las personas que están presidiendo esta actividad. Con respecto a los momostecos que decía mi hermano y a Yaneshi, yo tengo solo una anécdota. Estos señores venían a pie desde Momostenango a traer la lana. Entonces ellos le llamaban pistones a unas tortillas pequeñas, pero ellos las traían con chile de Cobán, molido y sal. Entonces esta era la comida que ellos traían. Entonces en la casa, como yo sigo siendo la mayor, ¿verdad? Entonces ahí los señores venían, ahí calentaban sus pistones y eso era su comida de desayuno, almuerzo y cena. Entonces, a mí me gustaba mucho comer esos pistones. Entonces yo les decía, ¿por qué no cambiamos? Yo les doy comida y ustedes me dan sus pistones, porque era algo muy especial. Creo que lo hacían molido en piedra, no sé, pero muy, muy, muy sabroso. Entonces yo les daba comida de la que hacíamos en la casa y ellos me daban sus pistones, ¿verdad? Para compartir con ellos una y otra cosa, porque me gustaba, pero esa fue una parte de la vida que nosotros tuvimos que compartir con mis papás, y que gracias a ellos y a todo el trabajo que ellos realizaron, logramos ser lo que hoy somos. Tal vez no somos unas grandes personas, pero logramos ser tal vez algo de lo que mis papás hicieron para nosotros. Gracias. Fuerte el aplauso y gracias. Vamos a tener las palabras finales de parte de Juanito. Luego vamos con Guy y luego con el licenciado Campoyo. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para usted que está disfrutando por ahí de una carnita. Qué rico, hasta acá se siente. Buen provecho. Para usted que tiene un cafecito, cortesía de la casa, muchas gracias. Vamos, Juan. Pues muchas gracias, Richard, y gracias a todas las personas, ¿verdad?, que están haciendo realidad este evento. Y como dice mi hermana, ¿verdad?, nos estábamos perdiendo de muchas cosas valiosas que nuestro pueblo tiene, ¿verdad? Tal vez para algo chusco, ¿verdad?, pero fue real. Pensé que esa anécdota iba a contar mi hermana, de que yo lo escuchaba, ¿verdad?, cuando ella apenas me lleva 14 años, ¿verdad? Entonces, escuchaba que ella se puso mal en un momento, ¿verdad?, ya señorita, se puso mal, que le dolía la cabeza, que esto, que lo otro, y no había medicina. Entonces le dijeron a un momosteco, un señor de estos, que hiciera favor de curarla de ojo. Entonces le hizo el rito, ¿verdad?, curándola de ojo, y
y creo que fue el remedio porque ya nadie la vio muy bonita porque ya no le hicieron ojo. Este, para agradecerle, Richard, y a todas las personas, ¿verdad? Y también a las personas asistentes y a las que de una u otra manera han hecho realidad todo este evento, a los medios de comunicación, a las personas que nos visualizan. Un saludo muy cordial para todos los amigos y también para los que no son mis amigos, dijo, ¿verdad? Pero un saludo muy cordial para todos. Entonces, uno de mis amigos me pidió un saludo, pues ahí está Guaito. Espero que la esté pasando bien y que Dios los siga bendiciendo. Y un saludo para todos. Y aprovechando el momento, ¿verdad? Que un saludo también para los integrantes del Municipal 87 que han sido parte de la cultura de nuestro pueblo. Y que Dios los bendiga y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Pues reitero el agradecimiento para quienes nos siguen en la transmisión y para toda la gente que nos acompañó esta noche, tarde-noche, acá en Steakhouse La Villa. Y también especialmente a mi amigo Sergio Morales de Comitán de Domínguez, que por ahí se estaba comunicando por el Facebook, que él pues tiene a bien ver la mayor parte de transmisiones que hago, así que pues también nos están viendo en Chiapas. Eso es para mí es muy especial porque pues también es una de las poblaciones a las que le tengo muchísimo cariño, Comitán de Domínguez. Para cerrar mi intervención, ya para después cuando estemos pues cerrando la señal, en la pantalla del televisor acá hay unas fotos de unas plantitas. Esas son dos plantas tintoreras, vamos a decirlo así, que crecen entre la hierba silvestre de Tejutla. Las dos que están ahí son Monina chalapanensis, que es la que tiene unas frutitas moradas. Esa se le conoce como tintillo o azulío, creo que le dicen en algunas otras partes. Es una planta que efectivamente suelta tinta, y las fotos que ustedes ven ahí pues son de mis experimentos de intentar domesticar plantas silvestres, todavía no muy exitosos, pero por ahí vamos. Y la otra es Saquichán, así es como la conozco yo, el término es Pictolaca y Cosandra. En San Marcos Cabecera le decían azulillo o jaboncillo, y era la que se usaba para lavar ropa. Entonces las bolitas estas moradas se usaban para lavar ropa normal. Contaban que de ahí había que pasarles un montón de agua y no sé qué otras cosas para quitarle el tinte morado de encima de la ropa, pero bueno, ahí hay algunas imágenes. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos y por permitirnos también ser parte de este proceso de investigación. Pues para mí siempre un gusto, vengo siempre a aprender, y todos los elementos que decían ellos, yo los había escuchado en España, fíjense, precisamente de lo que hablaban del enjutado y de todos los elementos del curtiembre y del curtir cueros. Qué bonito que ellos todavía tengan esa memoria histórica, que fotografíen sus instrumentos y tienen fotos de cómo era la casa donde trabajaban, el obrador y demás. Aquí. Estas. Qué bonito. Y pues incentivarlos a que quieran su municipio, a que valoren ese patrimonio que cada vez, a veces la modernidad. Hoy precisamente estaba en un encuentro de coleccionistas y había ahí una colección de fotos antiguas de algunos poblados, y me decía una señora, yo no sé por qué los pueblos cada vez en lugar de ponerse más bonitos se ponen más feos, ¿verdad? Entonces hagamos el esfuerzo de conservar lo poco que queda para darle la identidad propia al municipio y a la Fúlgida Villa. Muchas gracias y buenas noches. Para cerrar esta transmisión vamos a saludar a algunos amigos. Carlos Bravo en Estados Unidos, saludos, dice Juanito. Ruth Adriana Tánchez, muy importante la historia local del antiguo curato de Tejutla. Saludos de parte de Vanessa Pérez de Flores, dice Comitán Chiapas también. Y también pues a todos los que lo están viendo. Carolina Muñoz López dice, si viviera mi abuelito Abelino Muñoz y Margarito Muñoz, contaban muchas experiencias de aldeas grandes del siglo XIX, Armenia, Venecia, etcétera.
Daniel Crich López dice, hubieron muchas personas que fueron curtidores, sería bueno realizar un listado de esas personas. Sergio Paz lo está viendo, Sergio Pérez, Carlos Barrundia, Luis de León Escalante, Carlitos, no te veo, dice, Carlitos está detrás de cámaras. Saludos a Juana de Arcos, dice Alex Romeo Ramírez Díaz. Bueno, hay una gran cantidad de mensajes y a usted le agradecemos el haber estado con nosotros. Usted puede llevar el día de hoy un trifoliar que contiene la información sobre lo que está haciendo el grupo 400 años. También, si usted quiere y desea colaborar, pues por acá hay algunos souvenirs que son muy, muy bonitos. Usted los puede tener. Hay por ahí algunas playeras y pues muchas gracias. Puede pasar a apreciar acá los utensilios que usaba Juanito antes que los agarre y los ponga en práctica, ¿verdad? Pero para usted muchas gracias. Hoy desde Stay House quiero contarles que tienen un menú muy sabroso, muy extenso, pero sobre todo las carnitas que están deliciosas. Hay de chorizo, longaniza, carne asada, carne adobada, tripa que está delicioso, los chicharrones que están al mediodía, deliciosos. Usted puede venir ahí con tortillitas, limoncito, rabanito, chirmolito de chile seco y ya solo quiero café y dijo Juanito un medio de anisado. Será, ¿verdad? Muchísimas gracias a Estéreo Begonia, muchas gracias por habernos acompañado, que pasen una feliz noche y muchísimas gracias a los dueños de Stay House. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias.